El objetivo, alertar ante prácticas ilegales y abusivas que suelen tener un mismo perfil de víctima. Personas mayores que además en el momento de la estafa se encuentran solas en sus domicilios sin nadie que pueda asesorarles y acaban firmando contratos o cambios de suministradores en servicios como la luz, el gas o la telefonía. El Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón ha lanzado una campaña para proteger a estos consumidores, alertarles ante usos comerciales agresivos y llamadas fraudulentas. Una realidad de la que esta mañana hablamos en nuestro tiempo de entrevistas con el director general de Consumo, Sergio Larraga, y con el presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores, es Jesús Jiménez. Ambos se encuentran ya sentados en este plato junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Como siempre también, muy buenos días a todos ustedes. No queremos alertar, no queremos inquietar, pero sí al menos prevenir de la dudosa ilegalidad a la ilegalidad absoluta, de técnicas comerciales agresivas a engaño, timo, estafa. Hay una fina línea que en muchas ocasiones, muchas veces, se traspasa apoyándose en la edad de la víctima y también en su grado de confianza. De todo ello vamos a hablar para saber cómo reaccionar ante situaciones como esta. Por eso saludamos a Sergio Larraga, el director general de Consumo del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Y nos acompaña, como ya han escuchado también, el presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores, Jesús Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Gobierno de Aragón, comentábamos, ha puesto en marcha una campaña precisamente para alertar. Me imagino que si se pone en marcha es porque se había detectado algún tipo de actitud agresiva contra las personas mayores. Sí, efectivamente, eran dos las razones. En primer lugar, que en la ley aragonesa de defensa de los derechos del consumidor hay determinados colectivos que se consideran especialmente vulnerables en el aspecto del consumo y más en crisis. El año pasado nos centramos con la infancia y la adolescencia, este año con las personas mayores. Y en segundo lugar, porque aproximadamente más o menos un 10% de las llamadas que recibimos, de instancias que recibimos para defender los derechos de los consumidores, corresponden a personas mayores de 65 años y con un perfil pues muy parecido al que acabas de decir tú. Y además es un 10% que únicamente supongo que será la punta del iceberg, ¿no? Porque también son personas poco dadas a acercarse a este tipo de servicios de la Administración. Por eso lo consideramos un colectivo especialmente vulnerable, porque hay más y luego también por algunos temas que les afectan, como este tipo pues, de estafas, prácticas abusivas, a veces tienen un cierto sentimiento de vergüenza porque les han engañado y eso hace que todavía se cohíban más y no denuncien. Entonces tenemos que echarles una mano y ser más proactivos nosotros. Jesús Jiménez, desde el Consejo Aragonés de Personas Mayores, ¿también se ha detectado este tipo de fraudes, de engaños? Nosotros lo hemos detectado desde hace ya 3 años y en colaboración con la Policía Nacional damos charlas, se dan charlas por distintos centros de mayores, pero aún así cada vez prolifera más este tema, ya partiendo desde las grandes compañías. Bien decía Sergio que una grande compañía de la luz, del teléfono, de 40.000 casos del gas, incordian, hasta que convencen a un señor mayor y le hacen firmas sin saber cómo. ¿Cómo logran esos datos? Nosotros lo hemos denunciado. Logran que le piden un recibo del agua, la luz o lo que sea, y en ese recibo que enseñan vaya su cuenta corriente. Le insisten, pero se ha tomado todos los datos. Bueno, pues ahora me firme usted aquí porque saben que he estado, y a continuación reciben el recibo de otra compañía, del que sea. Entonces esa gente se siente incapaz. Nosotros insistimos y volvemos a insistir que cualquier que se presente a la puerta le pidan la documentación y diga, mire usted, ya la estudiaremos y vuelvo. Y que se la den a alguien a leer. Hay mayores que con 70, 80, 85 años se sienten indefensos y no hablaríamos nada de la telefonía móvil, que constantemente acosan al usuario hasta que al final muchos lo cometen, aparte de otros sistemas que hay, pues de tirones, de engaños, de lo va a vender un viaje, no sé qué, o lo va a tocar, o venga usted que le vamos a hacer un regalo. Claro, es decir, el universo sí que es cierto que se centra posiblemente en suministros generales como puede ser la luz, el agua
o el gas, pero sin embargo el universo es amplísimo, ¿no? Sí, desde artículos casi milagros para la salud hasta un sonotone que no sirve absolutamente para nada, hasta convencerles de que les ha tocado un premio que finalmente acaban pagando. Exactamente, como bien decís, el abanico es muy amplio. Es verdad que las prácticas comerciales abusivas se han centrado más en el sector de la electricidad, del gas, del agua. Las llamadas, como bien decía el presidente del Consejo de Personas Mayores, las llamadas telefónicas a deshoras, que por cierto se van a acabar porque ya se reforma la ley, por fin se van a acabar, pero podemos hablar de todo, publicidad engañosa, el tema de las gafas, sonotones, etcétera, medicamentos, que es un tema grave porque además puede afectar ya no solo a la economía sino a la salud, en fin, es totalmente transversal. Claro, las técnicas comerciales agresivas, pues hasta cierto punto están autorizadas, ¿no? Sí. Es una forma de trabajo de determinados comerciales, Sí. pero antes hablaba de límite. ¿Dónde está el límite? ¿Desde la dudosa legalidad a la ilegalidad o desde una práctica comercial agresiva a una estafa o Pues un trato abusivo para la otra parte? El límite está en el respeto de los derechos del consumidor, en no engañar, en no vender lo que no es, en no prometer lo que no se puede y sobre todo en respetar los derechos del consumidor, de las personas mayores, pero también su dignidad. Hay dos límites muy claros. Uno sería un límite más administrativo, un poco más simple, y otros ya que hay una responsabilidad incluso penal, en la que podemos hablar de responsabilidad penal. En cualquiera de los dos casos, el consumidor siempre debe salir indemne y cuando contrata un servicio o adquiere un producto, debe ser consciente de lo que hace y si a través de esas prácticas agresivas por parte de comerciales, etcétera, se trasgrede su derecho o se le está engañando o simplemente es una persona mayor a la que necesita asesoramiento de sus hijos, de una asociación de consumidores, etcétera, pues ese es el límite y vamos a decir que la gran mayoría de comerciales, etcétera, cumplen bien, pero ese pequeño porcentaje es plenamente consciente de que está engañando a una persona. Hay tiempo también para el arrepentimiento, ¿no? Hay una figura normalmente que se llama el derecho de desistimiento, que es un plazo prudencial para que aquella persona que ha firmado algo se puede echar atrás. En aquellos casos en los que contratamos fuera del establecimiento, por decirlo así, a distancia, por teléfono, o en estos casos, sí que el consumidor dispone de un derecho de desistimiento de 7 días para echarse atrás sin pagar ninguna penalización y sin tener que dar ninguna justa causa. ¿Pero qué ocurre? Pues que muchas de las personas mayores viven solas y a lo mejor ven a sus hijos pues una vez a la semana, los fines de semana. Claro, esos 7 días de desistimiento se nos pueden pasar. Por lo tanto, nosotros apostamos más por una cultura de la prevención, ¿no? De ser prudentes, como muy bien decían antes, no dejar a nadie entrar en nuestro domicilio, ya no por un tema de consumo económico, sino de seguridad. En segundo lugar, identificar a la persona que nos está llamando e incluso consultar a la empresa. La empresa seguramente nos va a llamar antes para decirnos que va a pasar un revisor. Si no nos han llamado antes, pues desconfiemos. No dar nunca contratos ni facturas, no tanto por el contrato a la factura, sino porque ahí van nuestros datos y es ahí donde podemos tener el problema. Y como muy bien estábamos diciendo, no firmar nunca en caliente. No hay nada lo suficientemente urgente que no pueda esperar 24 horas, 48 horas o los días que haga falta. Jesús Jiménez, una de las primeras cosas que se suelen hacer en ese tipo de prácticas es ganarse la confianza de la otra parte, ¿no? Y la tercera edad tiene un perfil que normalmente siempre acaba confiando en aquella persona que llama a la puerta. Demuestran, porque son gente joven, agradables, pero son agresivos. Lo que ocurre es que también el mayor se ve, y soy yo a Sergio, desprotegido. Nosotros tenemos diversos casos que se ha ido a la policía, una empresa de Sevilla que ha mandado a 2 señores un día, otro día, otro, no le han hecho nada y le han cobrado 400 euros, que te lo he comentado. Pero vas a la policía y dices, ¿qué hacemos? Lo denuncian, buscamos un abogado, para empezar le pidieron 500 euros. Entonces, familias, señores mayores, una pensión mínima, unos gastos que escasamente los pueden contener, no quieren meterse en lío. Y entonces nosotros del Consejo de Aragones lo que pedimos es que ese apoyo de la policía, que la policía lo da, pero ahí nos quedamos, que sea de la justicia, que sea más sensible a este tipo de temas. Y mientras la justicia no sea capaz de castigar y de perseguir, y estamos convencidos que el engaño, el fraude, como lo queramos llamar,
va a continuar. Enseguida le doy la palabra a Sergio Larraga, porque antes de la justicia posiblemente sí que haya otras líneas, ¿no?, para llegar al acuerdo, que además está establecido desde Consumidores del Gobierno de Aragón. Pero déjenme que antes intentemos también ilustrar toda esta realidad, destacando hoy una sentencia que conocíamos hace únicamente unos días. Es el caso de una señora mayor, una anciana de 90 años, su hija tenía 70, que firmó unas preferentes sin saber que contrataba, fiándose de su entidad bancaria, en la que llevaba además toda la vida, más de 40 años, confiando, como decíamos, en ella y creyendo además que lo que estaba rubricando era un plazo fijo. Los tribunales ahora le han dado la razón. Rebeca Vidal sabe mucho de la historia. Rebeca, buenos días, cuéntanos. Buenos días, le han dado la razón porque la sentencia dice que se produjo vicio de consentimiento. Es decir, el banco no solo abusó de la confianza de esta clienta de 90 años, sino que además ella no sabía que estaba firmando un contrato de preferentes ni que suponía este tipo de productos. El abogado de ellas, Iván Pineda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Parece que estas personas mayores son un punto objetivo para los bancos y para este tipo de colectivos y se abusa de ellas. Pues sí, porque es verdad que la mayor parte de las personas que acuden a nuestros despachos reclamándonos información sobre este tipo de productos son en su mayoría mayores de 65 años. Muchas de ellas pues incluso con 80 y tantos años o incluso 90 como en nuestro caso. Si hemos visto todas las noticias, las manifestaciones que se han producido, sobre todo por el norte de España, porque los principales bancos que han vendido preferentes normalmente estaban radicados en el norte de España. Afortunadamente en Aragón nuestras entidades no han sido prolíficas o no han vendido este tipo de productos, pero en las manifestaciones del norte de España hemos podido ver manifestaciones de personas muy mayores que reclamaban por estos productos. ¿Esta sentencia a favor es un halo de esperanza para aquellas personas para decir hay que denunciar, hay que ir a los tribunales? Pues desde luego la justicia ha cambiado bastante en los últimos años sobre este tipo de contratos. Antes era muy complicado resolver este tipo de contratos por vicio en el consentimiento. Desde luego hoy en día los jueces son muy perceptivos a que efectivamente ha existido nulidad en este tipo de contratos, porque realmente preferentes es que a día de hoy casi nadie sabe ni lo que son. Ni las personas que lo firmaron ni nadie sabe lo que son. Entonces, así como hace unos años era casi imposible anular este tipo de contratos, hoy en día los jueces están muy perceptivos para la anulación de este tipo de contratos. Sobre todo porque se alega esa falta de conocimiento y también una persona mayor, una persona a lo mejor sin estudios. Sí, es que aunque sea una persona con estudios, si a ti no te informan correctamente del tipo de producto que es, si no sabes lo que estás contratando, pues realmente difícilmente puedes dar un consentimiento válido y eficaz a un contrato. Te lo tendrán que explicar muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si te lo explican muy bien, pues tal vez no firmarías este tipo de contratos. Gracias, Iván Pineda. Bueno, pues es un ejemplo, aunque con un desenlace, en este caso esperanzador, de aquellas entidades, aquellos organismos que muchas veces abusan de los colectivos más vulnerables, de las personas mayores. Muchas gracias, Rebeca Vidal. He apuntado 3 aspectos que comentaba el abogado. Por una parte, desinformación, desconocimiento y confianza, con lo cual hay que negarse a firmar cualquier cosa que no se comprenda, que no se conozca y que no se controle por lo menos un mínimo. Efectivamente, no. Como decía antes, en caliente no hay que firmar nada. También al otro interlocutor... Pero es que la presión en muchas ocasiones del comercial suele ser brutal. Es difícil decir que no. Ahí está la práctica agresiva, ahí está donde ellos se aprovechan. Pero efectivamente es que no hay que firmar nada en caliente, hay que consultarlo todo y no dejarnos llevar por, bueno, venga, firmo y ya está. También por parte del otro interlocutor no abusar de esa confianza, es decir, la otra persona, en el caso de las preferentes, sabe que es un producto financiero complejo que requiere determinados conocimientos para saber, como muy bien decía el letrado, para saber qué es, que muchas veces incluso los interventores, etcétera, que vendían ese tipo de productos no entendían muy bien ni lo que era. Y siempre con ese perfil de perjudicado persona mayor de 65 años. Por lo tanto, antes de firmar no pasa nada por esperar. Quien habla de las preferentes habla de un servicio de ADSL o cualquier otra venta que se pueda hacer a domicilio o incluso por teléfono, donde posiblemente el sí se toma rápidamente de la palabra y se pone en marcha el nuevo contrato. El denominador común es la víctima,
que hay de todo tipo, pero un porcentaje muy alto son las personas mayores de 65 años. Y con la telefonía exactamente lo mismo. Nos machacan con llamadas telefónicas hasta que, bueno, al final dices un sí que queda grabado automáticamente y eso tiene forma de contrato y ya la has fastidiado. Sí, o una pregunta muy abierta, ¿le parece bien? Sí, me parece bien. Ya está, claro. Y a partir de ese momento ya se pone en marcha Es el la equivalente maquinaria. a la firma del contrato. Por eso, oye, estamos con el teléfono, ya me lo pensaré, o no me llame más, o me apunto a una lista Robinson, etcétera. Pero por eso estamos en Consumo con esta campaña, porque para evitar este tipo de problemas estamos educando a las personas mayores para saber qué es lo que tienen que hacer. En caso de que ya estén metidos en el problema, saber que tienen que reclamar, en primer lugar, a la empresa, según los casos, pero que la Dirección General de Consumo está abierta para que no tengan necesidad de acudir a los tribunales a realizar un gasto de abogados y procuradores. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por sacarles del problema en el que se han metido y, en cualquier caso, que sepan siempre que la Inspección de Consumo, en Aragón y otras comunidades autónomas, el sistema arbitral de consumo está a su disposición para evitarles este tipo de problemas. El sistema arbitral, perdón, que se juntan a las dos partes para intentar llegar a un acuerdo con un árbitro que lo pone Consumo del Gobierno de Aragón en este caso. Efectivamente, es una vía gratuita para las dos partes, es muy ágil, no hacen falta abogados ni procuradores, pero sí que exige que el comercio o la empresa esté adherida voluntariamente, no le cuesta nada, adherida al sistema arbitral. Por eso siempre recomendamos también, en estos y en cualquier otro caso, al consumidor que, además de buscar precio, calidad, garantía, etcétera, busque siempre el logotipo del sistema arbitral de consumo en el negocio. Jesús Jiménez, ¿cuántas veces se ha acercado personas mayores al Consejo Aragonés de Personas Mayores y les ha dicho: es que no he podido decir que no, es que me han embaucado y no he sido capaz de decir que no a la firma de un contrato, de una renovación o de solicitar un nuevo servicio en el domicilio? Pues como cosa de hace un mes fue la última, ¿no? Con el tema de la luz. Pero eso viene constantemente. Pero yo me alegro que Sergio ofrezca desde el Gobierno de Aragón esta alternativa y decirle a nuestros mayores que no solamente está el Gobierno de Aragón, que si tienen, porque creen que van a hacer filas, que van a esperar que vengan al Consejo de Aragones, que nosotros tenemos un gabinete y tenemos una buena relación de comunicación con el Gobierno de Aragón, donde intentaremos llevarle sus inquietudes y el caso que le ocurra. A ver si entre todos, Policía, Gobierno de Aragón, Consejo de Aragones y otras entidades, logramos que esto se pueda paralizar un poco, porque sí notamos que no ha descendido, sino al revés, que asciende hacia arriba. Y eso es preocupante, eso es muy preocupante. Y en todo caso, la indicación que hace el Consejo Aragonés de Personas Mayores es no firmar nada hasta que, que se consulte, por ejemplo, con los hijos, o hasta que no se entienda exactamente qué es lo que se va a firmar. Lo que no tienen que hacer es firmar. Cuando firmen tienen que estar muy convencidos de lo que van a hacer. No por la presión de unos jóvenes o de una chica joven o de un chico mejor, firmen. Dejen ustedes la documentación, nosotros la miraremos y luego ellos, si no tienen nadie, al vecino. Pero lo mejor es que todo lo que va a la puerta y todo lo que va por teléfono, no hacerlo. Hay empresas suficientemente clarificadas, suficientemente catalogadas para excusarse con ellos uno a lo mejor. Pero la empresa que tú conoces, que sabes con quién firmas y que tienes un señor delante que te atiende, es lo más importante, porque es luego a él el que te puede reclamar. Nosotros aconsejamos que teléfono, internet, llamadas a las puertas, intenten de no atenderlos. Sergio Larraga puede ser un buen consejo, ¿no? Es decir, es, en todo caso, y como mucho, solicitar la documentación, quedársela en casa para poderla analizar o llevarla a alguno de los gabinetes que existen. Efectivamente. Y tener en cuenta que para revisiones de gas, de electricidad, etcétera, es la empresa la que normalmente se pone en contacto contigo o te manda una carta o te lo hacen saber de alguna manera. Estos espontáneos que de repente se plantan en tu casa, de primeras vamos a desconfiar y les vamos a pedir identificación. Es verdad que las eléctricas, por ejemplo, o las empresas de gas te mandan una carta diciendo de tal día, en este periodo le va a llegar un revisor o lo que sea. Y en cualquier caso de duda, descolguemos el teléfono y llamemos, pero nunca firmar. Y ser un poco fuertes frente a este tipo de prácticas y denunciarlas, porque se han dado casos de personas mayores que han contratado tarifas planas de Internet sin tener ordenador. O el otro día, en la charla que hicimos en el barrio Oliver, una señora nos dijo que se le había plantado en la puerta de casa una persona de la empresa del gas cuando ella tiene todo eléctrico.
y le dijo, vengo del gas a revisarle... Y a cambiarle una pieza, tengo seguramente, ¿no? Exactamente, ese es el tipo de fraude que perseguimos. Eso, Sergio, está muy preparado estos señores, porque antes hacen una llamada. Doña fulana de tal, doña Petra, doña Juana, mire, somos del gas, y mañana le van a pasar a revisar. Y la señora mayor, los jóvenes quizás son más, pero la señora mayor pues cree que le han hecho esa llamada de la empresa y accede a que entre ese intruso, por llamarlo de alguna manera, en su domicilio. Y a partir de que entra, paga, pero como vamos. Por eso hay que identificar bien a esa persona y luego saber algunas cosas que decimos en nuestras Y no charlas. pasa nada con no dejarle entrar, ¿no? No Es pasa decir, nada, ya llamará ¿no? de nuevo o ya Exactamente, más vale que nos acudirá la persona a pasemos, la oficina. es mejor pasarse de prudente, pero ya no por el tema económico de consumo, sino porque dejar entrar a una persona en tu domicilio puede ser un problema, ¿no? Entonces vamos a actuar con prudencia y sobre todo identificar a la persona, y llamar, descolgar el teléfono, no pasa nada por eso. Pues lo que decíamos al principio de esta charla, no queremos inquietar ni alarmar, pero sí que ustedes sean precavidos y sepan cómo actuar. Es difícil decir que no, pero se puede decir que no. Muchas gracias, no me interesa, y colgar el teléfono o cerrar la puerta. No, pues absolutamente nada. Es el consejo ya para cerrar. Jesús Jiménez, presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sergio Larraga, director general de Consumo, muchas gracias. A vosotros. Y usted